Bien, hermanos, este sería el cuarto mensaje de una serie donde estamos hablando acerca de la palabra de Dios, la Biblia. Y es un poco regresar a los fundamentos. A cada momento hay que rectificar si estamos bien. Y los cristianos tenemos un manual para hacer eso. Es la palabra de Dios, es la Biblia. No se trata de pensar si nos sentimos bien en lo que estamos haciendo, cuántas personas estamos alcanzando, cosas así que son buenas a veces tenerlas en cuenta. Pero lo más importante se trata acerca de la palabra de Dios, es nuestro manual. El Señor nos dejó por escrito lo que tenemos que hacer. Yo creo que, mi papá era una persona muy organizada y muchas veces cuando él quería que yo hiciera algo, quizás no confiaba en mi mentalidad o en mi obediencia, me lo dejaba por escrito. Yo sabía que cuando había algo escrito era importante y yo tenía que cumplirlo, si no quería estar después en problemas. Nuestro Padre, nuestro Dios, nos dejó por escrito su voluntad, su palabra. Ya vimos y estamos basando esta serie ahí en 2 de Timoteo 3:16, cuando el apóstol Pablo está ministrando a este pastor Timoteo y está diciéndole algo sumamente importante ahí en el 3:16, donde dice que toda la palabra es inspirada por Dios y que es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para enseñar, útil para enseñar, para redarguir, y hoy vamos a ver que es útil para corregir. Ya vimos que esta palabra de Dios, en primer lugar, fue el primer mensaje, es totalmente inspirada por Dios. ¿Cuánto de la Biblia es inspirada por Dios? ¿Qué parte de la Biblia es inspirada por Dios? Toda, totalmente inspirada por Dios. Pero además vimos que no solamente, que es inspirada por Dios con un propósito maravilloso, que es que sea útil para nosotros y es que es útil para enseñarnos muchas cosas de las que es imprescindible conocer para tener una vida que glorifique a Dios. También vimos el domingo pasado que es útil para redarguir, quiere decir para mostrarnos lo mal que estamos. Y usamos ahí en Santiago el ejemplo que pone el apóstol de que la palabra de Dios es como un espejo. Pero este es un espejo del alma, es un espejo del espíritu. Y cuando abrimos la palabra en el espíritu correcto nos dice cuán mal estamos o qué estamos haciendo mal o qué estamos haciendo bien también, pero nos redarguye y nos lleva a la convicción. Vimos la palabra que ahí se usó en el Nuevo Testamento en griego. Es para tener una convicción profunda de una verdad y que eso llegue a nosotros y nos diga así deben ser las cosas y de tomar nosotros una decisión en cuanto a ese conocimiento que es redarguir. Ahora, si solamente se quedara ahí la Biblia y fuera simplemente como un espejo, pues el trabajo realmente no estaría completo. La Biblia no solamente nos redarguye, dice la palabra ahí en el texto de 2 de Timoteo, que también nos corrige, que es útil para corregir. Generalmente los espejos no nos ayudan mucho solamente para sentirnos mal. Bueno, a veces. No sé cuándo ustedes tienen esos espejos que tienen como que aumentan. Oiga, eso es horrible. Como salen cosas ahí en que yo no quisiera ver, ya cuando llegamos a cierta edad. En el caso mío, tengo una serie de manchas por todos lados. Y fui al médico y me dijo, no se preocupe, ¿qué edad tiene usted? Eso es natural. Y yo pensaba que no, bueno, el espejo solamente nos da una imagen, pero no nos da una solución. Y la palabra de Dios es espejo. Nos dice cómo estamos, pero gloria a Dios, es palabra viva y eficaz y no se queda ahí. Nos dice cómo estamos, pero después nos dice qué debemos de hacer para que las cosas cambien. Así que si nos vemos gorditos, también nos da la dieta. Ahí ya vamos a dejar la comparación de física porque esto estamos hablando en términos espirituales, ¿ok? En asuntos espirituales da la solución que debemos de tener en cuenta. Lógicamente, y en eso la palabra de Dios es tan maravillosa, y discutíamos esto el domingo pasado, para cada caso, según sea nuestra situación, la palabra de Dios tiene una respuesta. Quiere decir que la corrección, lo que debemos de hacer para corregir el problema, va a depender del problema, amén. Y lo cierto es que no todos tenemos los mismos problemas, cada uno de nosotros sabe cuál es su debilidad.
Y ahí, para esa debilidad específica, cada uno de nosotros en el espíritu correcto, cuando vamos a la palabra del Señor, vamos a encontrar primero que nos va a decir que estamos mal, número uno, pero segundo nos va a decir qué tenemos que hacer. Por consiguiente, es imposible en un mensaje, yo diría ninguna serie de mensajes, ni estar predicando todo un año, todas las correcciones que enseña en la Biblia, porque para cada problema va a haber una y nunca vamos a terminar. Así que vamos a tratar de ver algo general y vamos a basarnos ahí también otra vez en la Carta Universal de Santiago y ver algunas cosas que quizás pudieran ser más generales. Yo diría algunos problemas que padecemos demasiado. No sé si esto es como una epidemia que los humanos padecemos, pero creo que estos consejos, estas palabras de Dios ahí en Santiago nos viene bien a nosotros en muchos de nuestros problemas. Amén. Quiere decir que quizás esta corrección general nos va a ayudar en nuestros problemas particulares de cada uno de nosotros. Amén. Así que en ese espíritu vamos a acercarnos a la palabra de Dios y vamos a ver ahí en capítulo 1 de Santiago, comenzando en el versículo 19. Santiago 1, comenzando en el 19. Y leemos en la versión de Reina Varela, del 60. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto en oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y lógicamente es un texto sumamente interesante, pero profundo en muchos aspectos y por consiguiente hay mucho de qué hablar aquí, pero solamente vamos a hablar de algunas cosas generales. Aquí está hablando de algo que podemos hacer que definitivamente va a corregir muchos de nuestros problemas en los cuales nos metemos. Dice ahí el versículo 19 que debemos de ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Así que es una actitud activa la de oír. No tiene nada que ver con una actitud pasiva de no escuchar. O sea que sí hay algo que debemos de hacer, que es escuchar. Y una de las cosas que las personas a nuestro alrededor más necesitan es ser escuchadas. A veces queremos ayudar a una persona y venimos ya con el mensaje preparado. Y resulta que quizás nos adelantamos un poco y esa persona no quería tanto escucharnos, sino quería desahogarse. Por consiguiente, es importante saber escuchar, saber oír. Así que es una actitud, es algo, una acción que debemos de hacer y que debemos de hacerlo. O sea, no es lo pasivo de no estar interesado en los problemas de los demás. No, hay que estar preparados para oír. Pero, activos para oír, pero ser lentos en hablar, mucho menos en airarse. Escuchar solamente y no hacer nada es indiferencia, pero escuchar, atender y no hablar rápido y no airarse es dominio propio. Así que hay que escuchar, no hay que ser pasivos, hay que ser activos en eso, pero hay que tener dominio propio a la hora de responder. Ahora el versículo 20 nos enseña por qué eso es importante. Cuando contestamos con ira, dice la palabra, allí no está la justicia de Dios. Cuando respondemos de esta manera, está respondiendo nuestro hombre carnal y eso oculta, deja a un lado completamente a la persona de Dios en nuestras vidas. Quiere decir, dejamos que sea nuestra carne quien responda y quien responda generalmente de una forma airada, de una forma incorrecta. Ahí no está la justicia de Dios. No sé cuántos los padres que están aquí en algún momento tuvo que pedir perdón o arrepentirse porque reaccionó violentamente sin pensarlo por algo que hizo alguien que no merecía la forma que usted reaccionó. Y muchas veces un inocente paga la culpa de lo que nos pasó en el trabajo, de lo que nos pasó en el jefe, del mal tráfico que tuvimos, y dejamos una respuesta rápida, airada, que ese yo herido o cansado
sea quien responda, ahí no está la justicia de Dios, ahí no existe justicia, ahí sí existe injusticia. Y puede pasar si no somos lentos en responder, listos para escuchar, activos en escuchar, lentos en responder y nunca permitir que eso llegue a airarnos. Una respuesta con ira, 99% es injusta. Es más, hasta el perrito a veces paga la culpa del pobre perro. Y ya vemos, che, este perro del medio. Actuando rápidamente el hombre carnal, porque no le dimos tiempo a lo espiritual a que sea quien responda, que también está en nosotros. Porque efectivamente, hermanos, y estoy hablando aquí de personas ya cristianas, personas que aceptaron a Jesucristo como su Salvador personal, sabemos por lo que la Biblia enseña que hemos sido sellados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros. Amén, ¿verdad que sí? Pero cuando el Espíritu Santo llegó, el cuerpo no se fue. Ni la carne se fue en ningún lado. Y ahí viene esa lucha interna del cristiano, que el del mundo no lo tiene. No hay lucha. Domina la carne y para adelante. La carne manda. En el cristiano no. En el cristiano existe esa lucha entre el espíritu, la parte espiritual que ha sido transformada por el poder de Dios, por la gracia de Dios, pero la carne en la cual aún vivimos con nuestros defectos. Por consiguiente hay que dar un tiempo para que lo espiritual tome posesión. Porque el primero que va a salir no es lo espiritual. Bueno, quizás hay alguien que sea así, quizás personas inmaduras como yo, sale el viejo hombre más rápido. Pero aquí yo creo que Santiago está alertándonos de que por si acaso sea el hombre viejo el que sale primero, vamos a no responder rapidito, vamos a reflexionar un poco, vamos a pensar en lo que hay que decir, vamos a pensar qué haría el Señor en este lugar. No es para tenerlo en una manilla, es para actuar como Jesús. ¿Cómo respondería el Señor Jesús aquí? Y darnos un tiempo. Eso se llama dominio propio y dar una respuesta correcta. Hermanos, creo que aquí la palabra del Señor nos está diciendo, haciendo esto te vas a corregir, vas a ser corregido en muchos problemas que estás metido y que te metes. Con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu jefe, con tus vecinos. Más te vale reconocer que eres impulsivo, redarguir, y más te vale dejarte corregir. No respondas tan rápido. Ahora, aquí en el versículo 21 sigue hablando de lo que debemos de hacer. Dice, desechando inmundicia y malicia. Wow, así que posiblemente, fíjense qué interesante esto. Noten esto. Cuando respondo rápidamente airado, es muy probable que inmundicia y malicia, una persona maliciosa que está pensando mal siempre. El refrán, no piensa mal y acertarás. Es una expresión muy negativa, ¿verdad? Ya tú estás con prejuicios sobre esa persona. Y si actúas y respondes rápido, eso es lo que va a salir y eso es algo que hay que desechar. Por consiguiente, antes de contestar, piensa, analiza y desecha eso que puede ser que va a salir de ti naturalmente. Mosquita muerta, ya yo te conozco a ti, ya tú me has engañado 2 veces. Malicia. A mí tú no me engañas con esa carita. Has engañado a otro, pero a mí no lo vas a hacer. A otro con esa historia. Ya me engañaste una vez, ¿verdad? Ahora vienes con la segunda mentira. Tú no cambias, a ti no hay quien te cambie, yo te conozco. Toda esa malicia interna que puede ser, que es muy probable que sea natural en nosotros, hermanos. Lamento decir estas verdades bíblicas. Son naturales. Por eso es bueno demorarse en contestar, para que no contestemos naturalmente, sino contestemos espiritualmente. Hay que darle tiempo al espíritu, porque la carne va a salir primero. Bueno, yo no hablo así, alguien dirá, ese es este pastor, porque usted es muy carnal. Yo no, yo soy muy espiritual. Cuando yo reacciono, cuando me pisan un callo, quien reacciona es el espíritu. Bueno, amén, amén por usted, pero quizás no todos seamos así. Pero dice aquí, fíjense, como dice el versículo 21 también, que debemos desechar inmundicia y malicia, pero debemos recibir con mansedumbre, ¿qué dice? La palabra implantada. Esa palabra que tengo que reconocer que es palabra de Dios, que tengo que estudiarla porque es útil para enseñar, tengo que aprender esa palabra.
es útil para corregir, para redarguir, quiere decir que tengo que permitir que el Espíritu Santo me redarguye. Ahora también esa palabra implantada en mí me tiene que corregir, me tiene que enseñar. Y entonces, antes de yo contestar rápido, déjeme pensar qué es lo que yo como cristiano, como esposo cristiano, como padre cristiano, como un vecino cristiano, como una suegra cristiana, como una nuera cristiana, yo voy a responder en este caso. Pero dice que es algo que con mansedumbre, es algo que está implantado, que yo tengo que haber escuchado primero de Dios y haberlo asimilado en mi vida. Ya mis hijos crecieron, sobre todo el más chiquito. Cuando yo le decía algo, yo tenía que primero decirle, mírame los ojos. Tú me estás oyendo, ¿verdad? Y se lo repetía. No era que él yo hablando, sí, papá, sí, no, ¿cómo es? Sí, no. Yo sé que eso no iba a funcionar. Yo sé que eso ni lo escuchó. Yo sé que eso no lo aprendí y ya se lo olvidó. No, tú me estás escuchando. Tú me estás oyendo, tú me estás mirando lo que tienes que hacer, lo que tienes que, donde tienes que ir, lo que tienes que cumplir. ¿Tú lo escuchaste? Sí. Nuestro Padre Dios, nuestro Señor, nos dejó una palabra escrita. Palabra de Dios, completamente inspirada por Dios. Y nos dejó a un consolador, el Espíritu Santo, con nosotros, para que le prestemos atención a esta palabra, la escuchemos, la aprendamos, la meditemos y la pongamos en práctica. Es algo que tiene que estar implantado en nosotros para cuando tengamos que responder, no nos dejemos llevar por el impulso de la carne ni de nuestra personalidad, sino conforme a la palabra de Dios. Por cierto, no todos son impulsivos. Y pudiera ser que lo que el Señor quiere que hagamos es que sí hablemos, no que nos quedemos callados. Porque esto de hablar lo que no hay que hablar y va con cierto tipo de carácter. Para hay otro tipo de carácter que es totalmente introvertido, escuchó, sabe lo que tiene que decir, pero no habló. No dijo con palabras sabias, con palabras espirituales, con palabras bíblicas, todo lo que usted quiera. Pero a veces el cristiano tiene que callar, pero a veces el cristiano tiene que hablar. Y tiene que protestar. Y tiene que decir las cosas bien dichas en el Espíritu de Cristo. Amén. Porque de eso se trata. Responder, no inmediatamente para no responder mal, pero sí responder y hacerlo en el Espíritu con dominio propio. Así que es algo que decimos no va a salir natural. Es algo que el Espíritu Santo puede poner en nosotros, pero hay que buscarlo, hay que dedicarle el tiempo en la oración, en la meditación de la palabra. Ahora, es interesante también que ahí, como dice en el versículo 21, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede, dice, salvar vuestras almas. Así que cuando hablamos de este término, ya aquí se complica un poco la cosa porque está hablando de la salvación. Yo estuve indagando esta palabra aquí, alma, porque cuando hablamos del espíritu, de la parte espiritual, nuestra salvación, lo que a veces incluye el alma, incluye todo, pero es por fe, ¿verdad? Por la fe en Jesucristo, por lo que Cristo hizo en la cruz, en el Calvario, por nosotros. Y lo cierto es que sí, esa salvación está incluida cuando obedecemos la palabra. Quiere decir, cuando ponemos nuestra fe, no en una religión, no en nuestras obras, sino en lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. ¿Y eso dónde está escrito? En la palabra de Dios. Así que para nuestra salvación eterna, el mensaje es lo que la Biblia enseña, que tengo que aceptarlo en cuanto a la gracia de Dios, en cuanto a la fe en Jesucristo, como la forma en que Dios hizo para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados. Pero si pensamos en este concepto de nuestra alma, no en la parte tanto espiritual, sino en la parte del alma del hombre que incluye lo intelectual y las emociones, ahí sí también inclusive cristianos ya salvos tienen su alma, entre comillas voy a decirlo, perdida. No perdida que va para el infierno, porque el espíritu no va para el cielo y el alma para el infierno. No, vamos para el cielo los que pusimos la fe en Jesucristo completicos. Amén.
Alma, espíritu y todo el mundo. Después cuando resucitemos el cuerpo también se une. Pero muchos cristianos, hermanos, son salvos por la gracia de Dios porque pusieron la fe en Jesucristo, pero por vivir una vida carnal su alma está enferma. Por eso dije no salvada entre comillas, porque sabemos que está salvada por la fe en Cristo. Pero hay agonía, están cargados de preocupaciones, el gozo no aparece por ningún lado. Y son personas salvas, pero que tal parece que su alma está perdida. Usted no lo ha conocido, ¿verdad? No levante la mano. Usted no es quizás uno de esos. Tiene fe en Jesucristo, puso la fe en Jesucristo. Sabe que fue sellado por el Espíritu Santo. Pero debido a que el hombre carnal está saliendo constantemente, está respondiendo cuando no tiene que responder, está desobedeciendo la palabra de Dios, es un hijo desobediente, necesita esta sanidad de su alma, de sus emociones. Necesita paz interna. Necesita lo que supuestamente todo cristiano tiene que tener en abundancia, que es gozo. Muchos de nosotros, sin haber perdido su salvación, han perdido su gozo. ¿Sí o no? Y eso es parte de las emociones del hombre. El deseo de vivir, la alegría de vivir, el no estar en conflictos con todo el mundo, estar hasta con raíces de amargura en sus vidas. Y es muy probable que sencillamente no se está dejando corregir por la palabra de Dios. Hay que dar este paso, hermanos. No es solamente, es útil para enseñar y aprender. Qué lindo es aprender la Biblia, amén. Hay que aprenderla. Si no la aprendemos no sabemos cómo vamos a ser corregidos, cómo vamos a ser redarguidos. Hay que estar conscientes de que el Espíritu Santo nos va a hacer una radiografía de nuestro corazón y ahí van a salir cosas medias oscuritas que nos van a alarmar. Pero hay que seguir adelante sabiendo que la palabra de Dios es útil para corregir y vamos a poner en práctica sus enseñanzas. Hoy estamos viendo solamente algunas de ellas. Pero hermanos, un cristiano que ora pidiéndole al Señor que en su palabra lo guíe, va a recibir esa guía. Va a recibir dirección. Va a saber que esa palabra que está escrita ahí, que está diciendo algo que usted sabe que usted no lo está haciendo, no está escrita ahí para su hermano, ni para su papá, ni para su mamá, ni para sus hijos. Está escrita ahí precisamente para usted. ¿Cuántos de los que estamos aquí no han pensado alguna vez, ese pastor a quien le habló de mí porque me predicó, me fue directo a mi problema? Bueno, algunos me lo han dicho. Pero ¿cuántos no han leído la palabra y dicen, el apóstol Pablo sabía que yo, mi problema? ¿Quién le contó al apóstol Pablo mi problema? Porque es viva y es eficaz, es cortante. Pero cuando eso pasa, que la palabra nos redarguyó, ahora tenemos que permitir ser corregidos. Es útil para eso. Nos enseña la corrección, pero hay una cosa que se llama libre albedrío del hombre. Tenemos que decidir y ponerlo en práctica, obedecerlo. También habla, versículo 26, de otro aspecto muy importante que se parece a esto. Así que hay siendo mansos, pero también refrenando la lengua. Tiene que ver con lo que estamos hablando. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Así que, bueno, el apóstol Santiago después habla mucho acerca de la lengua, no vamos a entrar ahí, pero ¿cuánto daño hace cuando usamos mal y hablamos esto? Al punto de que dice aquí de que cuando hablamos mal y decimos mal las cosas y estamos hiriendo y estamos hablando no de una forma espiritual, sino nuestra carne, estamos haciendo que nuestra religión sea vana, sea falsa. Nosotros a veces los evangélicos sobre todo hablamos mucho de que no es religión, es Jesucristo, y efectivamente estoy 100% de acuerdo. Nuestra salvación no es por cumplir ninguna religión, es por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, amén. Pero en la práctica realmente todos nosotros practicamos religión. Si usted está aquí hoy domingo en la mañana, usted está practicando religión. No para ser salvo, pero porque usted es salvo, usted practica. Si usted pertenece a un ministerio de la iglesia y usted sale a hacer obra misionera,
usted está practicando religión. Si usted está alabando al Señor el domingo, usted está practicando religión. No para ser salvo, la salvación es por gracia, por lo que Dios hizo por nosotros, pero porque somos salvos, ahora queremos hacer algo para Dios, amén. Y la forma de hacer eso para Dios, una forma de llamarse, es religión. Ahora, fíjense lo que está diciendo aquí. Cuando nuestra lengua está diciendo y haciendo lo que no debemos de hacer, todo lo que hagamos supuestamente con buen espíritu para Dios es vano. Sea dar mis diezmos y ofrendas, sea alabar al Señor, sea servir en un ministerio. ¿Por qué? Porque lo que está saliendo de mi boca, que es lo que sobreabunda en el corazón, está echando a perder todo lo que estoy haciendo con mis manos. O lo que quisiera hacer con mi mente y con mi vida. Así que, hermanos, cuidado. Cuidado con el chisme. Cuidado con el juicio a otras personas. De la forma en que somos a veces destructivos e injustos. Eso está echando a los ojos de Dios. Recuerden la conversación de Cristo con la mujer samaritana. No hay que adorarte en Samaria, no, que los judíos dicen que en el templo, nosotros decimos que es aquí, que es allá. El Señor dijo, ni aquí ni allá. En espíritu y en verdad es necesario que me adoren. ¿No es así? En espíritu y en verdad. Cuando usamos mal nuestra lengua y estamos diciendo lo que no debemos decir como cristianos y estamos hablando carnalmente, no estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad, aunque practiquemos la religión de la mejor manera que nosotros pensamos que estamos haciendo. Porque las personas necesitan escuchar algo que los levante en la condición donde están. Y a veces nuestras palabras pudieran hundir más a esa persona en la condición donde está. Y eso a los ojos de Dios es grave. Porque por esa persona que su Hijo Cristo murió en la cruz del Calvario, no es correcto ni es justo a los ojos de Dios que un cristiano con la lengua le haga daño o lo hunda. No, eso es ofensa a Dios. Alguien por la cual su Hijo derramó la sangre. Cristo murió no por un grupito de elegidos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que por ese Cristo murió, y si yo lo estoy juzgando, mi lengua está haciendo piedra de tropiezo a esta persona, es alguien por la cual Cristo murió. Es verdad que quizás no sea salvo, no ha puesto la fe en Jesucristo, pero tiene esa opción en Cristo. La puerta está abierta para él mientras tanto él ponga la fe. Cuando usamos nuestra lengua destruyendo, eso es ofensivo a Dios. Y de esa manera no vamos a ir a ningún lado. Si queremos que el Señor realmente nos bendiga, nos cambie, nos haga para bien, tenemos que dejarnos corregir, y una de esas maneras es cuidando la boca. Leí esto que escribió Bill White, el fundador de Campus Crusade for Christ. Él dijo, y él escribió, bueno, mi traducción, así que más o menos: en estos tiempos las gentes andan sedientas de palabras de ánimo, amor, consuelo, no de crítica, juicios y pesimismo. Imaginemos a un sediento tocando la puerta y le brindamos un vaso vacío, palabras huecas, o un vaso lleno de tierra, palabras hirientes. Lo que necesita es un vaso de agua fresca, palabras positivas de amor y ánimo. Claro que el mensaje de Jesucristo tenemos que decirlo completo, ¿verdad? Y la paga del pecado es muerte. No podemos brincarnos eso porque escucha algo bonito. Pero siempre vamos a terminar con la bendición de que toda persona tiene la oportunidad, que Dios nos amó a todos, que Dios amó por ti, Dios envió a su Hijo por ti, y ser con palabras positivas y de ánimo. Hermanos, el tipo de pecado que esa persona está practicando, quizás no es el que usted practica. ¿Quién le da juicio a usted para decir que el pecado que él practica es peor que el que usted practica? ¿O es que usted no practica ningún pecado? Usted ya dejó de pecar 100%. Dejamos la vida de pecado, de vivir bajo la condición de pecadores, ¿verdad? Pero seguimos cometiendo errores en nuestros defectos, en nuestra carne. Eso se llama pecado. Cada vez que desobedecemos es pecado. Dejar de hacer lo bueno es pecado. Quiere decir que nadie nos ha autorizado a estar juzgando un pecado sobre otro. Eso le corresponde a Dios. Amén. ¿No es así, hermano? Diga amén, por favor, soy yo que estoy equivocado.
Yo estuve en un lugar una vez, y yo ya lo dije, pero lo voy a decir otra vez. Y estamos hablando de la ciudad de Atlanta, y era un trabajo misionero de alcance a un grupo, a un área. Pero es un área llena en estos momentos de homosexuales. Viven allí, se ha hecho una comunidad allí. Y yo como, bueno, hermanos, perfecto, ¿qué vamos a hacer para esa comunidad? Vamos a hacer algo para ellos. ¿Cómo vamos a presentar el mensaje? Yo tratando de animar a aquello allí. ¿Para esa gente? No, con esa gente. Y yo me quedé, pero por eso no murió Cristo también. Cristo no murió por esas personas. Es más, el pecado de... ¿Cuál es la diferencia? El pecado es pecado. Así que, hermanos, no nos corresponde a nosotros hacer separaciones o juicios. Nos corresponde a nosotros venir con una palabra positiva, porque una palabra hiriente, de prejuicio, donde falta el amor, hunde, hace daño. Y el Señor en esta palabra en Santiago nos está corrigiendo a ti y a mí que tengamos cuidado cuando hablamos. Vamos a hablar lo positivo, vamos a hablar lo que levanta, lo que construye y no lo que destruye. Amén, hermanos. Vamos a dejarnos corregir por el Señor. Pero dice también el 27 de la primera parte que hay que practicar también la misericordia. Es algo importante. Y habló de la religión vana. Cuando echamos a perder con la palabra. Pero sí existe una religión pura, versículo 27 de la primera parte. La religión pura, ¿ven que sí es religión? Y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. 2 puntos. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Vamos a dejarlo ahí. Así que, si queremos practicar la religión correcta, no para salvarnos, repito, no quiero que digan, el pastor predicó que hay que ser religioso para ser salvo. Si usted dijo eso, está mintiendo. Lo que estoy diciendo es que los salvos, los que hemos puesto la fe en Jesucristo, debemos de practicar religión pero pura. ¿Cuál es esta? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Quiere decir que tenemos que practicar, no solamente predicar, ser como Cristo. Predicamos que hay que ser como Cristo, amén. Todo el mundo debemos ser como Cristo. Pero hay que practicar ser como Cristo. Atender, ayudar al necesitado, tener misericordia. Es realmente eso. Quiere decir, donde hay una necesidad, suplirla a la medida completa de nuestras posibilidades. Y en ese proceso la persona puede recibir a Cristo, gloria a Dios. Nuestra misión como iglesia es que las personas sean alcanzadas para Cristo. Pero no podemos estar ciegos a sus necesidades. Hermanos, hay niños huérfanos a nuestro alrededor que necesitan de amor. Hay viudas mayores que necesitan compañía. Hay hijos necesitados que sus padres les han abandonado. Hay enfermos que no pueden mantener sus familias. Hay presos que necesitan ser ayudados y visitados. Hay adictos a sustancias nocivas, drogas y cosas que necesitan ayuda. Hay personas atrapadas en sus pecados sexuales, dependencias como la pornografía, por ejemplo. Hay personas recién llegadas que aún no tienen trabajo, que no entienden el inglés y no saben cómo desenvolverse en este país. Hay personas que están extrañando a su familia porque están solos aquí. Hay personas que han perdido seres queridos y se sienten solos. Hay personas que están pasando por un problema, están separados de sus familias, están en proceso de divorcio, han sido abandonados, les han sido infieles. La respuesta es un sí de este tamaño, hermanos. Están ahí. Hay que verlos y hay que sentir compasión y hay que practicar algo para ayudarles en su necesidad. Ese es el testimonio cristiano y es un testimonio poderoso. Es el testimonio, en primer lugar, delante de Dios, de que estamos practicando una religión verdadera, pura, no vana, no de pura palabra, pero es un testimonio para el mundo. Nuestra iglesia tuvo la oportunidad, y los hermanos que fueron, nos acordaremos cuando fuimos a New Orleans con el huracán, ¿cómo se llamaba? ¿Qué pasó por Katrina? Y estuvimos allá una semana, ¿verdad? Creo que fue, ayudando en una iglesia y ayudando a hermanos, y fue una semana maravillosa. En esa época un escritor, un periodista del periódico inglés Guardian, él se llama Roy, si lo digo bien, Hattersley.
Él fue enviado a New Orleans para reportar sobre la devastación de este ciclón. Fíjense lo que él escribió. Es imposible vivir este tipo de vida cristiana sin ser cristiano. En lo que él está observando, él es ateo, no cristiano. Que los que estaban ahí ayudando en un 99.99% eran iglesias, eran ministerios cristianos. La mayoría. A no ser que sea del gobierno, pagado, cobrando un sueldo. Pero los que eran ahí voluntarios. Es imposible vivir este tipo de vida cristiana sin ser cristiano. Es notable aquí la ausencia de las sociedades racionalistas, los clubes de libres pensadores o las asociaciones de ateos. Ninguno de ellos mandó a nadie a ayudar allí. Los cristianos son el tipo de gente que más se arriesgan y sacrifican para ayudar a otros en necesidad. La única conclusión posible es que la fe es parte de un paquete de imperativos morales que les hace mejores a ateos como yo. Así que este hombre, sin conocer de la Biblia ni reconocer a Cristo como Salvador de su vida, por lo menos está mirando y es objetivo de que los cristianos, por amor a Dios, hacemos cosas que nos cuestan, podemos ir nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros recursos, puramente por amor. Y lo lindo de esto, hermanos, que los que creemos que nuestra fe es por la gracia de Dios, por lo que Cristo hizo por nosotros, no hacemos eso para ser salvos, ni para ir al cielo. Amén, hermanos. Porque algunos nos tocan la puerta de la casa porque piensan ellos que siendo eso, ellos son salvos. Nosotros no somos así. Nosotros vamos y compartimos y ayudamos y sentimos y compartimos y abra los ojos, hermanos, porque en la iglesia van a haber nuevas oportunidades de servir. Abra los ojos y esté dispuesto. Amén, este es un comercial rápido. Rápidamente, Venezuela. Mucha ayuda para un lugar de inmigrantes que van a estar pasando por Atlanta. Viene con un grillete puesto en el pie. No un grillete de esos metálicos, de esos electrónicos. Porque ya han sido designados para un lugar. Eso es bueno. Entraron ilegalmente, pero el Estado le está dando una oportunidad, lo están enviando a ser ayudados por un patrocinador. Van a pasar por Atlanta. Todos los días entran grupos de esas personas en Atlanta, en la estación de autobuses, para pasar de un autobús a otro. ¿Quién va a estar allí para decirle, espérate, te voy a ayudar para... No saben inglés, no saben qué hacer. Coge el otro autobús, darle una cobija, darle, si tienen bebé, darle un pamper, darle un sándwich para que tengan para la comida. ¿Quién va a hacer eso? La iglesia de Jesucristo va a hacer eso. Así que es un comercial nada más, ¿ok? Oportunidades hay. Oportunidades hay de ser salvos y ir para el cielo. Disparate. Por la gracia de Dios somos salvos y vamos al cielo. Pero tenemos la oportunidad de, y ahora sí lo voy a decir bien, practicar una verdadera religión. La que glorifica a Dios. La que en espíritu y en verdad hace estas cosas. Así que el Señor nos está corrigiendo aquí, nos está diciendo, vida cristiana no es solamente escuchar y conocer, es practicarlo, es vivirlo. Controlando tu lengua, controlando tu carácter, poniendo a Dios primero y ayudando a las personas. Y buscando la santidad en tu propia vida. El versículo 27 no terminó ahí donde lo leímos, continúa, ¿verdad? Dice el versículo 27, ¿cómo termina? Y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. Yo creo que esta medicina nos sirve a todos, ¿verdad que sí? Porque cuando nos guardamos sin mancha, ahí solucionamos cantidad de problemas. Nos corrige el Señor de muchísimas cosas, nada más que guardando este sencillo y obedeciendo en esto. Guardarnos sin mancha. No quiere decir, y repito, que los cristianos tristemente no pequemos. Vamos a cometer errores, somos humanos y si no pecáramos no habría necesidad de pedir perdón, ¿verdad que sí? Pero ¿qué dice en la oración modelo que dijo el Señor? Perdona, ¿qué? Nuestras faltas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quiere decir que el Señor de antemano ya sabe que vamos a tener que pedir perdón por algo, ¿sí o no? Así que si nos está diciendo que pidamos perdón es porque Él sabe que vamos a fregarla antes. Porque si no, no había por qué pedir perdón. Quiere decir que de hecho el Señor sabe y reconoce conscientemente de que somos carne, que somos humanos y vamos a cometer errores. Ahora, eso no es una justificación para permitirnos y darnos el lujo
de vivir en pecado, de no buscar la perfección o la santidad de nuestras vidas. Nuestra meta, hermanos, es ser como Jesús, a la estatura y la plenitud de Jesucristo. Esa debe ser la meta de todo cristiano, hermano. Si usted no lo sabe, se lo estoy diciendo bíblicamente. Su meta no es la que usted se ponga, la que Cristo ya le puso a usted. Y es que le imitemos, que seamos como Él. Si usted es cristiano, amén. Ya está dicha por Él mismo. Ustedes tienen que imitarme a mí. Así como yo estoy unido al Padre, tienen que estar unidos ustedes, etcétera, etcétera. Tal como yo soy, sean ustedes. Ay, Señor, pero tú eres perfecto. Bueno, yo quiero, el Señor quiere que la meta de nosotros sea ser perfectos. Nunca la vamos a alcanzar. Bueno, pues es la meta. Es el mandato. Es lo que el Señor quiere. Y eso es lo que se llama el proceso de santificación. Para muchos santidad es como que una... Bueno, yo brillo bastante, ¿verdad? Pero no se trata de ese brillo, una aureola. O tener una carita religiosa. O la forma que estás pelado, la forma que estás afeitado. ¿Verdad? Recuerdo, y yo creo que lo he dicho también, una hermana me miró así, yo era joven, tenía barba. Tenía pelo y tenía barba, las dos cosas. Y entonces me miró así, esa hermana tan espiritual, qué lástima que usted tiene esa barba. Y yo, ¿cuál es el problema? Yo pensaba que me iba a decir que estaba en un pecado, que estaba, no sé, haciendo algo incorrecto, que seguramente, lo que pensé fue, me descubrió, porque todos tenemos algo por ahí. No, el pecado mío era la barba. No, hermanos, es santidad conforme a la palabra de Dios, conforme a vivir como Él quiere que vivamos. Es el proceso de madurez. Es el proceso de crecer en el Señor cada vez más, de cada vez más ser como Cristo. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor, y haciendo eso vamos a corregir muchos problemas de nuestra vida, muchas cosas que estamos haciendo mal, porque vamos a estar bien enfocados. Amén, hermanos. Bien enfocados. Cada día yo quiero ser como Jesús hoy. ¿Cómo actuaría Jesús? Ser como Jesús. Y haciendo eso estamos siendo corregidos. Cristo es nuestra meta. Así que, hermanos, toda la Biblia, toda la palabra es inspirada por Dios, ¿verdad que sí? Es útil para enseñar. Hay que estudiarla. No leerla solamente, meditarla. Hay que permitir que nos redarguya, y vamos a ir con espíritu de no es crítica a nosotros. ¿Qué me está diciendo el Señor? Y tenemos que permitir que nos corrija. Vamos a obedecerla para ser corregidos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra preciosa. Gracias porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para tener la vida que tú quieres que tengamos. Así que, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, te suplicamos de que tú nos ayudes a meditar tu palabra, que permitamos que tú nos redarguyas y sentir tu voz, escuchar tu voz, pero también obedecerte y corregir nuestras debilidades y nuestras faltas con el poder de tu Santo Espíritu, obedeciendo y siguiendo tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.